Hola, cinéfilo. Cada vez son más las mujeres en el ámbito del audiovisual cubano. En un mundo en el que hemos salido de ese lugar que se nos había asignado para ganar espacio en los diferentes sectores de la vida. Nuestro cine marcha con los tiempos del cuarto del siglo XXI y este programa no quiere quedarse detrás. Por eso es bastante frecuente que nuestras invitadas sean féminas que ejercen las diferentes manifestaciones dentro del cine en Cuba. Hoy nos acompaña una creadora a la que el público conoció hace algunos años como periodista de espacios informativos de la televisión cubana, pero que de un tiempo a la fecha se ha labrado su camino dentro de la documentalística y viene a hablarnos sobre su más reciente obra dedicada a un importante literato y con un alto vuelo poético. Bienvenidos a su programa de la entrevista, es decir, a su programa Te Invito al Cine en el espacio de la entrevista, que hoy se honra con la presencia de Esther Barroso, un nombre que seguro usted conoce y ha escuchado. Esther Barroso tiene una larga y triunfal carrera en la televisión como periodista, hacedora de muy buenos reportajes. Yo he visto algunos de ellos, seguro que usted que me ve también. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre cine, sobre documentales y sobre la carrera de Esther Barroso y cómo pasó de lo uno a lo otro, cómo hizo esa transición. Bienvenida, amor mío. Gracias. Yo pensé que solo íbamos a hablar de cartas de Calvino. Vamos a hablar sobre todo de cartas de Calvino para que estés contenta. Vamos a hablar sobre todo de cartas de Calvino, pero tenemos que indagar en los orígenes, de dónde salió ese documental. A ver, ¿cómo nació esa idea? Para empezar por el final, tal vez. Bueno, esa idea nació hace muchos años. Yo no había leído, cuando era joven no había leído la literatura de Ítalo Calvino. Yo descubro al escritor a través de Elio Orobio, un escritor, ensayista, musicólogo, nacido igual que yo e igual que Ítalo Calvino en Santiago de las Vegas. En el año 2000, Elio publicó un libro que se llamaba Las dos mitades de Calvino y donde él rescataba esa historia del nacimiento cubano de Ítalo Calvino. Y por ahí, ¿no hay otros documentales sobre él en Cuba? No, que yo sepa no. Hay otros, por supuesto, en Italia. Sí, claro. Pero ninguno de los documentales que se han hecho profundizaban en la raíz cubana. Entonces yo entré a leer la literatura de Ítalo Calvino a través de esa conexión mía con el escritor, el Santiago de las Vegas, Elio Orobio. Y unos años después, que ya me había leído la obra y empecé a leer sus biografías, la bibliografía, y todo hablaba de que, bueno, un nacimiento accidental en Santiago de las Vegas, pasó. Un nacimiento fortuito, casual, eso no tuvo trascendencia en su vida. Pero no tenías idea de hacer un documental hasta ahí. No, hasta ¿Lo estabas ahí no. estudiando sí, por estudiosa? Exacto, como lectora, disfrutándolo. Sí, ya como en el 2012, 2013, con motivo de los 90 años de Ítalo Calvino, ya dije, yo creo que puedo construir desde el punto de vista audiovisual esta historia, porque ya existe un libro y me gusta la historia, me parece importante, es el nacimiento en ese sitio tan especial que era la Estación Experimental Agronómica de Santiago de las Vegas, ahora más conocido como INIFAT, sigue siendo un centro de investigaciones, pero en los inicios del siglo XX fue una institución puntera de la ciencia en América Latina y Caribe. ¿Y por qué nació allí? ¿Cuántas coincidencias, no? Y ese es el ambiente de ese lugar, la historia de sus padres. Llevaba un documental. Y yo dije, esto es bonito, es decir,
tiene que ser muy interesante plasmar esto en una pantalla. Y ahí empezó la idea, pero nunca pude conseguir los fondos, es decir, hasta que llegamos al centenario y ahí surgieron otras posibilidades que no sé si quieres que te las cuentes ahora o en fin. No. Vamos a hacer una brevísima pausa para retroceder un poco en el tiempo. ¿Tú te graduaste de periodismo? Ajá. ¿En qué año, Esther? 1990. En el 90, punto de periodo especial. Oye, ¿te asignaron dónde? En la Isla de la Juventud hice el servicio social. Hiciste tu servicio social. En los momentos en que iniciaba su carrera meteórica Julio Acanda, estuvimos juntos, fuimos compañeros, aprendí mucho de él en esos 2 años de periodo especial y circunstancias difíciles en la Isla de la Juventud. ¿Estuviste haciendo periodismo en la isla entonces? Sí. ¿Audiovisual también? Sí, audiovisual, sí. Hay un canal en la isla, un telecentro. Islavisión. Islavisión. Después llegas a La Habana, ¿en qué tiempo y a dónde te sitúas? En el 92 vine directo a lo que es hoy el sistema informativo de la televisión. Cumpliste tu servicio social y entraste en el sistema informativo. Soy habanera, como ya dije, nací en Santiago de los Reyes. Habanera, porque Santiago siempre ha sido parte de La Habana. Oye, ¿y qué pasó en el sistema informativo? ¿Cómo llegaste? ¿Qué hiciste allí? Bueno, yo creo que lo más importante, que lo podemos resumir de todas las cosas que hice y que aprendí, es que pude desarrollar el periodismo cultural, que era lo que me interesaba desde que estaba estudiando en la universidad. Claro, hice muchas otras cosas, pero eso fue lo que más me gustó, de lo que más me siento satisfecha de haber hecho. Llegaste a ser jefa de un grupo de periodistas, los de cultura. Sí, de la redacción cultural. ¿Cómo se dirige un grupo de periodismo de cultura, Esther? ¿Qué secreto? ¿Qué don hay que tener? Éramos era un grupo muy pequeño. 4 o 5. No había existido no recuerdo ya. Primero la directora de esa redacción fue Loli Esteves. Creo que fue un logro porque no sé si recuerdas que había muchos prejuicios en la televisión con la importancia o no de la información cultural. De la cultura. Y teníamos en los años 90 todavía se discutía en los eso. 90, inicios de los 2000, teníamos que luchar mucho para colocar la información cultural. O sea, un problema resuelto ya, en pero los noticieros, con la relevancia que le correspondía en los titulares, y no se comprendía eso, no se apoyaba. Fue difícil y fuimos dando pasos. Muchos periodistas, Loli Esteves, Julia Mirabal, otros de jóvenes que después se fueron incorporando. Y fue una experiencia gratificante, difícil, compleja, enfrentar esos patrones, que fue un periodo también de logros, ¿no? Sí, yo pienso que sí. Y después, ¿empezaste a hacer documentales para la televisión inmediatamente o cómo fue el proceso? Para llegar a tus primeros documentales. Claro, tú sabes que hay un gran debate, o quizás no es grande, ¿no? Para mí está muy claro qué cosa es un documental, qué cosa es un gran reportaje, cosa es un documental de televisión, qué cosa es un documental de cine. Sí. Entonces, no paran de discutir ese asunto. Exacto. Y que tampoco medular, creo que sea medular. Lo importante es qué historia tú estás contando y de qué herramientas usas para hacerlo. Y realmente yo puedo decir que en ese periodo de unos 20 años yo creía que estaba haciendo documentales, pero en realidad eran grandes reportajes, que es un género también importante dentro del audiovisual. Noble y hermoso y rico de hacer para todo el que tenga alma de periodista como tú y yo. Así exacto. Pienso que ahí, por ejemplo, estamos. de esos grandes reportajes, el que recuerdo con más cariño es uno que hice sobre el niño Elian González y la batalla por Elian, etcétera. Después que me fui del sistema informativo para Cohesión Internacional, que empecé a hacer ya mi labor de directora de televisión, fue que entonces empecé a hacer, digo yo, obras ya más cercanas al cine que a la televisión, aunque las haya hecho dentro de un canal de televisión. Y entonces el primero yo considero que fue Espejos, una historia en La Habana, que era un documental sobre la última visita de Eduardo Galeano, el escritor uruguayo, a Cuba. Es decir, la despedida de Galeano de Cuba en el año 2012, porque él murió pocos años después. Es curioso cómo en tus documentales tú no tienes la pretensión, como tantos otros, y yo creo que por eso a veces también se ahogan. Tú cuentas un punto, tú te basas en un momento muy específico de las historias de los personajes documentados. ¿Eso es una intención? ¿Tú lo tienes así pensado o es que tratas de moverte mejor dentro de un fragmento pequeño, ¿no? No, yo pienso que lo que me interesa es ese personaje o esa historia que me llama la atención. En este caso han sido personajes, porque los 3 documentales que he hecho son de personajes, es decir, Eduardo Galeano y de Santa María, Italo Calvino.
Y de esas historias que son inabarcables, de esas figuras, bueno, Exactamente. momentos especiales que me parece que hay que contar, que hay que reflejar, que hay que No, me parece muy mostrarle al inteligente. público. Lo hacen muchos documentalistas ante la presencia de una historia que es un tanto sobrecogedora, vamos a decirlo, para documentarla toda ella, pues se inspiran en un punto o toman como pivote, vamos a decirlo dramático, un punto y a partir de ahí avanzan o retroceden o, en fin, le dan carácter a su documental. Entonces, está el de Galeano y el de Aidé, ¿cómo surgió? ¿Y cuánto tiempo El hay de Aidé- entre uno y otro? Bueno, el de Aidé era un proyecto que la Casa de las Américas, que un equipo de la Casa de las Américas venía soñando e incluso realizando desde el año 2009. Ahí estaban Maite Hernández Lorenzo, Xenia Relova y René Arencibia. Y eso naufragó. Y en el año 2013, 2014, ellos me proponen, si yo tenía un proyecto de televisión con la Casa de las Américas, tenía una relación. Lo vi muchas veces, muy lindo América programa. en la sí, Casa, sí. era un programa semanal, habitual, coproducido por la Casa y por Cubovisión Internacional, y tenía un vínculo de relación Era profesional un y de programa amistad. bien excepcional Sí, en la televisión gracias. cubana, excepcional por bueno, claro. Sí, hay que yo aclarar. le tuve mucho aprecio a ese programa. Tenía además un vínculo con la Casa desde mi época de estudiante, de amistad, de relación profesional, Claro. como todos los de nuestra generación y otras generaciones tuvieron, y depositaron en mí, es un documental por encargo, eso hay que dejarlo claro. Darle continuidad a eso que ellos habían hecho, que era reunir testimonios de algunas personas que incluso ya estaban fallecidas. Y tú sabes, Que ellos es lo tenían en difícil. archivo. Ellos sí, lo tenían en archivo, lo habían hecho en condiciones un poco precarias, digamos, desde el punto de vista tecnológico. El documental de Aidé entonces es mayormente archivo. No. Porque yo no lo he visto, te pregunto. No, por sí, eso. tiene un gran % de archivo, pero tiene muchos testimonios que se hicieron entre el 2009 y el 2014. Muchas entrevistas que se hicieron para el documental. Hay figuras que quedaron fuera porque ya no se podía contar con ellos por diversas razones, aunque estuvieran incluso vivos. Y bueno, me dieron esa misión y yo sí, me gustaba la figura de Aidé, creía que había muchas cosas de Aidé por decir, que era importante decirlas y lo asumí. Lo asumí, una obra por encargo que sabes los desafíos que tiene, porque es tu obra, pero es la de otras personas también. En este caso era la de una institución. ¿Te sentías ya documentalista? A la No altura del pensaba documental de Aidé. no pensaba No pensabas en esos no términos. pensaba en eso, en esos términos. No sé ni siquiera si lo soy. Sé que lo he hecho y Incluso que me después gusta. de Calvino. Incluso. Lo disfruto, me gusta. Creo que es lo que siempre quise hacer desde que me gradué, pero no sé, que lo digan otros. Si lo soy o no. Pues sí, de mí depende, usted es documentalista y desde hace años. Gracias. Además, eso no, tampoco hay que aspirar como si fuera como una especie de orden de calidad que se da. Usted ha hecho documentales, buenos documentales, pues es documentalista y no hay nada más que hablar. Aunque haya hecho televisión toda la vida incluso, no tiene nada que ver. Hay solo televisión buena y mala. La televisión per se no es un índice de calidad, Estoy pienso de yo. acuerdo. Entonces, terminaste Aidé. ¿Cuánto tiempo pasó? Ya nos contaste más o menos cómo surgió las cartas de Calvino. ¿Se inspira precisamente en cartas de él? ¿Cuál es la participación de las cartas en el documental? A ver. Las cartas son una ficción, una fantasía Ah, que yo todas estas encontré. son ficcionadas. Claro, es la parte de ficción que tiene el documental y tenía que ver precisamente con mi idea original de hacer el documental, que era que Ítalo Calvino narrara desde una dimensión desconocida ese nacimiento suyo en Cuba. Es una especie de falso documental. Exacto, entonces. un falso documental. Hasta ese punto. O más bien yo pienso que es un documental híbrido. Sí. Y cuando surgió así. Siempre para mí fue que Ítalo Calvino narrara ese nacimiento en Cuba. Esa idea, ese guión, ese proyecto nunca se realizó hasta que en el año 2022-23, pero ya ahí abocados al centenario, hay una persona que yo conozco desde que tenía 3 años, que es Mónica Marciota, que es una artista cubano-italiana. Ella y su mamá, que es una periodista cubana, me dicen, vamos a ayudarte, vamos a hacerlo. Y Mónica me dice, yo hago la música del documental, hazlo que yo hago la música. ¿Y qué aporte te hicieron ellas? Y además, cuéntame de otras colaboraciones que debes haber recabado. Tú sabes que esto Claro. es un asunto colectivo. Ellas le dieron ese impulso que necesitaba la historia para filmarse, sobre todo porque Mónica es una artista, cantante y compositora formada en Cuba y también en Italia. Y entonces ahí yo vi la posibilidad de utilizar a Mónica
como el vehículo de narración, porque ella es una cubano-italiana. Igual que Calvino. Igual que Calvino. No igual que Calvino, Bueno, porque Ítalo nació, sí. solo nació en Cuba y Solo vivió 2 nació y años. vivió todo el tiempo. Él era un italiano de pura cepa, como dice Barnett en el documental. Pero Mónica sí es mitad cubano, mitad italiana. Y entonces me di cuenta que era importante contar esa historia del nacimiento cubano de Ítalo Calvino, ese viaje a la semilla, como después encontró Pepe Menéndez, que es el diseñador del cartel del documental, y logró sintetizar en esa frase nuestra intención, pero también yo quería, quizás los espectadores sabrán si esa lectura está o no, hablar un poco de este conflicto en épocas de desarraigo, de éxodos masivos, cuán importante es nacer o no en un lugar, ese alumbramiento, a qué se debe, esos antecedentes, ese vínculo prenatal, como definió una investigadora italiana que también ha escrito sobre este tema del nacimiento cubano de Ítalo Calvino. Y entonces Mónica no es que tenga esos conflictos, ella tiene muy claras sus 2 identidades y las lleva a la par, pero sí era importante porque estábamos saliendo de la pandemia, ella estaba inaugurándose como madre y todo eso puso en la mesa otro debate, otra lectura que podía propiciar el documental. Y bueno, y Carmen, que se convirtió en productora, es decir, la mamá, junto con Ailín Carbó, una productora de Cubavisión Internacional, y colaboraciones que tuvimos que buscar, experiencias que yo no tenía, de cómo buscar financiamiento. ¿Tú lo hiciste con la pandemia andando? No, ya habíamos salido de la pandemia. Ya habíamos salido. Empezamos tarde realmente con respecto al centenario. El canal Cubavisión Internacional me dio un primer impulso financiero, muy modesto, pero que fue lo que nos permitió arrancar. Filmar en La Habana. Y en el documental yo siempre digo, hay escenas de Roma y de San Remo, pero eso se hizo prácticamente sin dinero. Es decir, ¿Contigo aquí? Conmigo aquí, yo no pude ir. Fue una dirección a distancia, nuestra familia colaboró muchísimo porque la madre de Mónica fue una de las productoras, porque mi hija y su compañero, su pareja, hicieron... Está hablando de Daniela Muñoz y Alejandro Alonso. Dos figuras imprescindibles en el audiovisual de este país. Hicieron la asistencia de la dirección allá en Roma y San Remo, la fotografía, el sonido, todo. Manuel Ojeda hizo la fotografía en Cuba. También fue alumno mío. Muy coordinado con Daniela, por supuesto. Octavio Crespo hizo la edición, se sumó después y le agradezco mucho su trabajo. Pero tenían todos estrellas, Esther. Y bueno, la música es excepcional. Entonces, para volver, si nos da tiempo, a la historia de por qué la ficción es un homenaje a Ítalo. Yo quiero también el proceso. ¿Cómo tú pusiste o colocaste todo ese conocimiento que tú tenías, esa comprensión que tenías de Calvino en el guión? ¿Cómo te las ingeniaste? En esta idea de lo fantástico, sí, que recorre toda la literatura de Ítalo Calvino y que es lo que lo hace, bueno, entre otras cosas que él hizo en su vida, hacen que sea una figura trascendental de la literatura europea. Y la ficción es la que me permite decir lo que yo quiero decir. Claro. Porque este hombre nació aquí y sí fue importante su nacimiento porque después volvió a ese lugar de su nacimiento en el año 1964. Y esos 2 momentos son los que se cuentan en el documental junto con estas otras reflexiones que te comentaba. Él ficcionaba, tú también. Exacto, son cartas que vienen desde el más allá y que Mónica recibe en Roma. Y esas cartas y lo que está dicho ahí por Ítalo Calvino, que sí es real, son los que hacen que ella vaya indagando, buscando hasta llegar a donde ella quiere llegar. Y no sabe que es ahí hasta donde quiere llegar, pero hasta ahí llega, que es al espacio de Santiago de las Vegas. Y hay un elemento muy interesante que tiene que ver con la naturaleza, con el jardín como concepto, que está en la obra de Ítalo, pero que está en su vida personal y en los escenarios de la filmación de la historia. Y que tú rescataste en el documental. Esther, hemos consumido todo el tiempo, a mí se me ha ido volando, pero volverás para hablar de nuevos proyectos, de documentales, de tu trabajo, que siempre es importante, relevante y digno de que sea visto. Espero que sí. Gracias a ti. Celebremos las cartas de Calvino. Las cartas de Calvino. Se llama exactamente. Sí, las cartas de Calvino. Y, sabes, tienes las puertas de este programa abiertas para ti siempre. Muchas gracias. Gracias por haber venido.
Un invito di Casa Las Americas mi ha permesso di tornare a Cuba, di tornare nel luogo in cui sono nato, che è come tornare al nido. Attualmente è un po' confusa, però in un viaggio troverai la tua strada. Ecco, qua stiamo in una parte del giardino. Foto bellissima. A Santiago de las Vegas. Sì. Davvero viene la voglia Sì, di andare. a Cuba. Alle stazioni. Alla stazione. Oh, signore. Yo he recibido unas cartas de Italo Calvino. Yo también he recibido. ¿Ah, sí? Tengo 4 cartas de Italo Calvino porque hicimos amistad. Para él, este regreso a Cuba, él lo llama, es un regreso a mis fuentes, porque va al lugar donde nació. Ahí fue donde nació Ita. Pronta? Sì, Come la chiamiamo questa take? cartas de Calvino. Se la vita fosse solo un libro. Varios de los aficionados de este programa que usan redes sociales me han solicitado con insistencia una crítica a Emilia Pérez, la película de moda, una de las películas de moda y que ha provocado una polémica casi que mundial. Porque mientras en México y en algunos otros países la recriminan e incluso la acusan y la quieren hasta quemar, las matrices de la película, pues en otros lugares no hace otra cosa que recibir premios, los más importantes del mundo, dicho sea de paso, como 13 nominaciones al Oscar, el BAFTA, el Goya, la mejor película extranjera, en fin. Y entonces el espectador puede sentirse ligeramente desorientado. Bueno, ¿esto es una mala película o es buena? ¿Y a son de qué le dan tantos premios? Y entonces uno se siente como perdido. Puede ser que algún aficionado al cine se sienta como perdido ante Emilia Pérez, que es una película francesa, no hay que olvidar eso, realizada completamente en París, pero que su trama se ambienta en México. Es decir, en París, en los estudios o en unos lugares apropiados, en locaciones apropiadas, intentaron reconstruir la atmósfera del México contemporáneo. Y por supuesto esa reconstrucción tiene sus detalles de falta de verosimilitud a ratos. Hacerle un juicio a la película por esto es no entender que eso ocurre, es una práctica mundial hacer una película en tal lugar ambientando tal otro. Eso ocurre, Hollywood lo ha hecho toda la vida, incluso con México muchas veces. ¿Y qué ocurre con Emilia Pérez? Que esa falta de verosimilitud ha llevado a mucho público mexicano a decir que la película es inauténtica, que manipula la realidad del narcotráfico y de los desaparecidos, en fin, una serie de acusaciones que se han hecho a la película. Vamos finalmente a decidir qué pienso yo, vamos a acabar de explicarlo. Yo creo que si la película la juzgas como una representación del crimen y de cierta atmósfera social de México, pues es una película completamente fallida, porque no va sobre eso. Ese es solo el ambiente en el cual se relata esta transición de uno a otro sexo que hace él la protagonista. Y precisamente tampoco la película va de esa transición. ¿Qué cuenta finalmente Emilia Pérez? Y verla de otra manera es precisamente equivocar las intenciones, creo, de su realizador, Jacques Audiard. Yo creo que Emilia Pérez cuenta al fin y al cabo, como en otras películas de Jacques Audiard, como Los Hermanos Sisters y también El Profeta, es el gran tema de este realizador, parece ser la masculinidad violenta. Y precisamente eso llevado al estatus de tragedia y de castigo para los personajes. Si se ve así, Emilia Pérez pues tiene entonces otra zona de reflexión a la cual habría que atender. ¿Hasta qué punto esta persona que hace la transición de uno a otro sexo sigue siendo la misma persona, tenga el sexo que tenga? O que su pasado avanza sobre su presente de manera tal que no lo deja ser mejor.
de ninguna manera, porque las cosas que hizo en el pasado avanzan sobre su presente. También la película ha sido muy perjudicada por una muy mala campaña de promoción que ha emprendido por su cuenta, creo, Carla Sofía Gascón, que es la primera actriz trans española, ella, que está siendo nominada al Oscar y a una multitud de premios. Ha roto todos los récords esta mujer. Pero tiene una especie de incontinencia verbal, tiene una extremada facilidad para el insulto y nada de eso ha ayudado a la película. Resultado que cuando alguien dice que no le gusta, y algún espectador en redes también dice que no le gusta, o emplea argumentos que son ciertamente homófobos o chauvinistas, que ese no es México, que ese es un México de mentiras, todas esas cosas que están diciendo, pues entonces ella les ha respondido del peor, de la manera más fuera de todo. Entonces ahí anda Emilia Pérez, entre varias aguas, todas ellas encrespadas, y algunos disfrutando. Yo la disfruté, tengo que ser sincero. Cuando la vi, la disfruté. No le pedí verosimilitud a un musical, no se le puede pedir verosimilitud. Tampoco se le piden grandes canciones, es un musical que no tiene grandes canciones, pero solo se puede entender de esta manera que dije. Como una película de autor, de un argumento bastante arbitrario y enloquecido, incluso surrealista, y en ese sentido puede ser hasta divertida. Emilia Pérez. No hay que tomársela demasiado en serio. Es simplemente un juguete cómico, un juguete musical, quiero decir, de un gran realizador francés, que tal vez esta no sea ni siquiera su mejor película. Cinéfilo, antes de la despedida no puedo dejar de recomendarte que busques el documental Cartas a Calvino, realizado por la invitada de esta noche, para que disfrutes de un material de alto vuelo artístico, pero que además ofrece la posibilidad de conocer mejor la vida y obra de este destacado literato ítalo-cubano. Solo me queda agradecerle a Esther Barroso su presencia en el programa y a ti recordarte que la próxima semana estaremos nuevamente aquí para conversar en esa oportunidad con otra creadora, una joven productora cinematográfica que ya exhibe una interesante filmografía. Así que nos vemos el viernes en la noche al finalizar la emisión estelar del noticiero. Así me das la posibilidad de decirte una vez más, te invito al cine.